Bendiciones, gran familia de las naciones. He dejado este mensaje de hoy pregrabado para ti este jueves por causa de que el viernes tendremos un ayuno nacional en Costa Rica y tenemos que estar teniendo un tiempo, una participación especial a través de una cadena de radioemisoras cristianas y no nos será posible estar a la hora contigo. Pero hemos preparado un video que creo que es justo en el momento exacto en que debía ser reproducido, especialmente para ustedes, que habla acerca de las formas en que podemos evangelizar, ganar almas y tienen dentro de esas enseñanzas verdades profundas sobre la evangelización de los perdidos. Así que disfrútala y nos vemos Dios mediante el próximo sábado en forma personal. Bendiciones para todos. Disfrútalo. Recordemos estas 10 primeras semillas que son esenciales para la tarea evangelística. Uno tiene que tener la conciencia clara, aleluya, que estas cosas son imperativas, determinan destino de la gente en la casa de Dios, porque es la palabra de Dios. Y si esto lo entendemos, vamos a sentir entonces una necesidad mayor de evangelizar, de llevarles el mensaje, o de orar, o de estar conscientes de eso. Entonces la primera semilla que pusimos en el corazón de la gente está basada en Romanos 3, 10, 12, que dice así el texto: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:10. La Biblia nos revela en este pasaje y en otros, pero esencialmente en el libro de Romanos, que no hay ningún mortal justo. Nadie se puede justificar delante de Dios por sus obras, por sus hechos, por su bondad, por su buena manera de vivir. La Biblia dice que todos se descarriaron a una y que justo no hay ni siquiera uno. Por lo tanto, si tu pariente es buena gente, si el compañero de trabajo es maravillosamente culto, educado, buena gente, tiene una familia ejemplar, bendice a su familia, es buen marido, pero no conoce a Cristo, él nunca será justificado por su buena manera de vivir, y tenemos que tenerlo en una lista como candidato a la salvación y a nuestras oraciones, porque está escrito que justo no hay ni siquiera uno. Así que diga el que está a su lado: en tu casa no hay justo ni siquiera uno. Ni siquiera tu madre, ni siquiera tu padre, ni siquiera tu abuelo, ni siquiera uno, excepto que él haya sido justificado por la fe a través de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero si no le conoce al Señor, usted no lo puede ver como que ya él se muere y se va al cielo. No, si se muere, se va a la condenación eterna. Si él muriera o partiera, no tiene ninguna oportunidad de ser salvado, porque ningún hombre nace con capacidad en sí mismo de darle en la balanza de la justicia de Dios el peso necesario para que Dios diga: este hombre es justo, este hombre es justificado. No, la única oportunidad que tu pariente y tu amigo, tu vecino, la gente del lado tuyo, la única oportunidad para ser salvado, aleluya, es que tenga un encuentro personal con Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, aleluya, que conozca las buenas nuevas que envuelven un evangelio de gracia, de amor, que envuelve, aleluya, el mensaje de que todo aquel que invoque el nombre del Señor, este será salvo, pero que no hay ninguno que se pueda salvar si rechaza el evangelio de la fe y si rechaza el sacrificio vicario de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén?
Esto nos debe motivar a orar por los parientes, nos debe motivar a orar por la casa, nos debe motivar a orar por los vecinos. Necesitan salvación. Ninguno de ellos, reitero, por más buena gente que sea, aunque no haya matado a nadie, como algunos le dicen a uno: yo tengo religión, yo no he matado a nadie, yo no robo, yo no le hago daño a nadie, yo no necesito ese evangelio que usted tiene, mentira del infierno. Puede ser el hombre más buena gente del mundo, puede no haber matado a nadie ni haber robado a nadie, pero con esto no se justifica delante del Señor, aleluya, solo a través de la sangre y el poder de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Segunda semilla, vamos a la segunda semilla rápidamente para recordar. Dice el libro de Romanos 3, 21 al 23, dice, aleluya, de la siguiente manera: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Segunda verdad que necesitamos saber como evangelizadores: que todos los mortales han sido destituidos de la gloria de Dios. No hay un solo hombre sin Cristo que tenga acceso a la gloria de Dios y a la presencia del Señor. Para poder tener acceso, todos los mortales tienen que haber recibido el evangelio, porque Jesucristo es la única vía de salvación y el retorno a la gloria del Padre eterno. ¿Cuántos dicen aleluya? La Biblia es clara en esta doctrina. No hay posibilidad alguna para que el hombre sea salvado de la muerte eterna y de la condenación de su pecado a través de sus obras, a través de su religión o a través de su filosofía, o por su apellido, por su raza, por su nombre, por su plata, por lo que él pueda hacer. Nadie puede volver a ser reinstalado en una posición de gloria ante Dios si no es a través de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Toda esa gente que camina en la calle, todas esas multitudes que vemos, a veces no los vemos con ojos de misericordia. Tenemos que verlos con ojos de misericordia, de amor, con un clamor interior, porque es gente que no conoce a Jesús y todos están destituidos de la gloria de Dios. Repito, pueden tener bases morales muy buenas, puede que su religión les haya provisto de una filosofía religiosa buena, que sean gente buena para la sociedad, pero todos están destituidos de la gloria de Dios, y es necesario que nosotros nos empieza a invadir otra vez esa misericordia de Dios y ese sentimiento de ganadores de almas, que saben que cuando nos encontramos con alguna persona, posiblemente sea la única oportunidad que ella o él tengan de que alguien les hable de Jesucristo. Y para muestra un botón, si empezamos a pensar y empezamos a dejar que nuestra conciencia sea trabajada por el Espíritu Santo, ¿hace cuánto tiempo no le hablamos a alguien de Jesús? ¿Hace cuánto tiempo no le presentamos a alguien el mensaje del evangelio? ¿Hace cuánto tiempo no nos acercamos a alguien, o alguien que se acercó a nosotros teniendo la oportunidad de hablar? Le hablamos de fútbol, le hablamos de política, le hablamos del presidente de la república, le hablamos de negocio, le hablamos de Donald Trump, le hablamos de los terremotos, le hablamos del incendio, le hablamos del fútbol, le hablamos del Barcelona y el Madrid, de la Liga Heredia y Saprissa, pero no les hablamos de Jesucristo, porque hemos perdido la conciencia de que esa gente ha sido destituida de la gloria de Dios y necesita escuchar el mensaje de las buenas nuevas, el Cristo que salva, el Cristo que sana, el Cristo que perdona, aleluya, y el camino de gracia que Dios ha abierto para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por eso tenemos que volver a tomar a nuestros parientes en la mira telescópica de nuestra oración. Aleluya, que Dios nos provea una oportunidad, o el vecino, el amigo,
necesitamos entender que todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Número 3, porque esto va rápido, usted y yo tenemos que saber que aunque el mundo, la religión, que significa la palabra religión del latín religare, el significado es volver a unir. Entonces la religión es una serie de dogmas, una serie de normas, leyes. Es toda una cultura ceremonial que pretende unir a Dios con el hombre caído. Todo lo que la religión trata es de proveerle al hombre caminos, oportunidades de acercarse a Dios. El problema es que bíblicamente Dios no acepta ningún camino ceremonial, no acepta ningún camino de mediación, no acepta ningún otro nombre, aleluya, excepto el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, la religión atrapa a la gente, la religión engaña a la gente, la religión trata con la conciencia a veces del hombre que se siente liberado después de que participa de cierta ceremonia y siente que de verdad Dios lo tocó, pero no ha sido cierto y sigue caminando en oscuridad y en condenación. Por eso tenemos que tener la semilla número 3 muy clara, que dice: porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Por qué solo Él es el mediador? Porque solo Él murió por los pecadores. ¿Por qué solo Él es el mediador? Porque solo Él nació concebido en el vientre de una virgen por el Espíritu Santo, engendrado por el Espíritu Santo. Nació con una naturaleza humana aportada por la mujer, pero aleluya, en la cual no habría intervención genética de hombre alguno, y por lo tanto Él creció santo, cumplió la palabra y fue a la cruz para que entonces cuando Él muriera, la sangre que Él derramara fuera aceptada por el Padre como el pago de todos nuestros delitos y pecados, y la justicia de Dios quedara satisfecha. Pero cualquier otro mediador o cualquier otra mediadora, aleluya, el Padre la rechaza porque nació concebido en maldad, concebido en pecado, con una naturaleza contaminada por la iniquidad desde los días de Adán. Y cuando alguien quisiera ofrecerse por otro para salvarlo, la justicia del eterno Dios en su balanza, aleluya, justa y recta, lo rechazaría. Pero la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, no fue rechazada, sino que fue aceptada. Por eso es un sacrificio hecho una sola vez y para siempre. Por eso le podremos pedir a quien sea, pero Dios no responde, porque solamente en el nombre de Jesús encontramos salvación, encontramos perdón y justificación. Es en el nombre de Jesús donde obtenemos la verdadera mediación para ser justificados y ser salvados. Cuando entendemos eso, aleluya, se hace necesario, absolutamente necesario, hablarle de Jesús a la gente, compartirle de Jesús a la gente. Aleluya, no podemos hablar de otros personajes, aunque el mundo habla de todos los personajes y sigue cualquier personaje que le impresiona, pero ninguno lo llevará a la salvación excepto Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vuélvase alguno y dígale: por eso tenemos que hablar de Jesús, por eso tenemos que predicar de Jesús, por eso tenemos que testificar de Jesús, porque solo Él es el mediador entre Dios y los hombres, y la gente necesita conocer a ese Jesús que los va a llevar a los pies del gran Dios eterno, que los perdonará y les abrirá el camino a la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Número 4, la cuarta semilla evangelística. Mire qué semilla: no ha sido dado a los hombres otro nombre mediante el cual puedan ser salvos, sino el nombre de Jesucristo. Aleluya. Y esto usted lo encuentra en Hechos 4, 11 y 12. Y dice así: este Jesús,
es la piedra repudiada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Alabado sea Jesús. Tenemos que predicar de Jesús, tenemos que hablar de Jesús, tenemos que enseñar de Jesús, tenemos que enfocar a la gente en Jesús, llevarlos a un encuentro con Jesús, provocar que ellos conozcan la obra de Jesús, la vida y la muerte y la resurrección triunfante de Jesús, porque en conocer a Jesús se les va la vida o se les va la muerte. Y no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual puedan ser salvos. ¿Cuántos levantan su mano? Dicen aleluya. No hay tal Confucio que los lleve a salvación. No hay Buda que los lleve a salvación. No hay Alá que los lleve a salvación. No hay ninguna posibilidad. Dios estableció un único nombre para los hombres debajo del cielo y en la tierra y debajo de la tierra, mediante el cual podamos ser salvos, y ese es el nombre de Jesús. Yo creo que volveremos a oír de Jesús, tendremos que volver a predicar de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Toque a alguno y dile: tenemos que volver a hablar de Jesús, tenemos que volver a imprimir camisetas que digan solo en Jesús hay salvación. Tenemos que poner spot, aleluya, en la televisión, en la radio. Tenemos que volver a levantar el nombre de Jesús, porque todo aquel que invocare, ¿qué? Todo aquel que invocare su nombre, ¿qué le va a pasar? Será salvo. Pueden invocar cualquier nombre, pero no habrá salvación. Pero el que invoca el nombre de Jesús, aleluya, ese será salvo. Puede estar hundido en el pecado más terrible, y si invoca el nombre de Jesús será salvado. Puede estar envuelto en el narcotráfico, puede estar envuelto en la prostitución, puede ser un alcohólico empedernido, un adúltero impresionantemente constante, pero se invoca el nombre de aquel que se llama Jesús, el único. No, ya me están dando ganas de ser evangelista. Alabado sea. Que si invoca el nombre de Jesús será salvo. Dígale a alguno: el que invoca el nombre del Señor será salvo. Es el único nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Comprende, hay que predicarlo, hay que cantarlo, hay que empezar a componer música, aleluya, para decir que en Jesús hay salvación, que en Jesús hay bendición, que en Jesús hay poder. Tenemos que volver por esa senda. Entonces tenemos la semilla número 5. Mire qué interesante. La semilla número 5, diga conmigo: la salvación no es por obras, sino por la fe en Jesús. Otra vez diga: la salvación no es por obras, sino por la fe en Jesús. ¿Dónde está eso? Efesios 2, del 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo me gusta a mí eso? Dice que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios inmerecida. Nadie califica para recibirla, pero es por la gracia, es por el favor del Eterno. Es que Dios nos ve con ojos de misericordia, nos ven los delitos y pecados, y a través de Jesús y su obra, aleluya, Dios tiene compasión y activa un don, el don de la salvación, y el hombre se lo gana por causa del amor de Dios, no porque lo merezca. Por eso dice: no por obras, para que nadie se gloríe. No por lo que hagas, no por la forma en que vivas, no por lo que pagues, no por la herencia que traes económica o de familia. No, es por la fe en Jesucristo que nosotros somos salvos,
aleluya, por la gracia de Dios. Y dice, y esto no de vosotros, nadie lo produce, sino que es un don de Dios. Ahora, noten cuán importante entonces es hablar de la gracia, cuán importante es hablar del favor de Dios, cuán importante es presentarle al pecador que él puede ser salvado sin necesidad de obras, sin necesidad de ser llevar una religión al pie de la letra, sino solamente mirar al que está sentado en el trono, aleluya, pedirle de su benevolencia y de su misericordia, y él activará su gracia y la gente será salva. ¿Cómo me gusta eso? No por obras para que nadie se gloríe, sino por la gracia que es un don de Dios. Vuélvete a alguno y dile: la salvación no es por obras, sino por la fe en Jesús. Ahora míralo otra vez, dígale: por eso es que tenemos que activar nuestras palabras para presentar a Jesús, hablar de Jesús, testificar de Jesús, mencionar la obra de Jesús, porque solo a través de él hallará el hombre la salvación de sus pecados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquí va la semilla número 6. Diga conmigo: el hombre solo puede ser justificado ante Dios por la fe. Digámoslo completo: el hombre solo puede ser justificado ante Dios por la fe. A ver si se acuerda: el hombre solo puede ser justificado ante Dios por la fe. Mire a alguno, dígale: el hombre solo puede ser justificado ante Dios por la fe. ¿Qué significa ser justificado? Justificado tiene sinónimos. Uno de ellos es ser reivindicado legalmente. Otro es ser reinstalado en la posición que tenía antes de su caída. Significa que el hombre estaba puesto en una posición de dignidad, en una posición sin muerte, sin pecado. Pero cuando Adán peca, se trae abajo todo esas posibilidades y nos hace caer de la gracia de Dios, nos coloca en una posición de muerte, aleluya, y se requiere el pago que demanda la balanza de la justicia de Dios para que el hombre sea otra vez reinstalado en la posición que tenía antes de la caída, que el hombre sea reubicado en la posición que tenía y se le devuelva su dignidad, aleluya, la cual tenía antes de que Adán pecara. Y solo podemos ser justificados delante de Dios por la fe en Jesucristo. ¿Por qué en Jesucristo? Porque es el que pagó el precio. La justicia de Dios demandaba la muerte del pecador. Para ser justificado, solo se podía ser justificado si el pecador moría. Si el pecador derramaba sangre por su pecado, dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no se quita la culpa. Por eso alguien tenía que pagar por el pecador, porque el pecador por sí mismo no podía pagar con su sangre y satisfacer la justicia de Dios, porque cuando se analizaba la sangre, era sangre contaminada por el pecado, que no era buena para pagar el precio. Pero cuando Jesús vino y vivió recta y santamente delante de Dios, el Padre puso todos nuestros delitos y nuestros pecados sobre él, y cuando él muere y derrama la sangre como precio por el pecado del hombre, el Padre analiza la sangre y dice: esta sangre es perfecta para pagar el precio de la justicia por aquellos que eran reos de muerte. Por tanto, ahora, aleluya, ya no se les puede culpar ni condenar, sino que la justicia de Dios en él, en Jesús, en su sangre, les es imputada
imputada, y ahora el cielo ya no los ve más como pecadores, ya no los ve más como reos de muerte, sino que el cielo ahora los ve como redimidos por la sangre de Jesús y justificados delante de la justicia del Eterno. Por eso Pablo escribe: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de aquel que nos amó. Diga al que está a su lado: somos justificados por la fe, y delante de Dios somos justificados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Romanos 5:1 es lo que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque, aleluya, aplauda, sí, aplauda. Aunque a veces parece que no, aunque a veces parece que no, aunque a veces parece que la gente que anda por la calle no tiene cargo de conciencia, no tiene problemas en su cabeza, no. La gente, cada vez que se acuesta, según haya sido su pecado, hay momentos en que ellos saben que los envuelve una desesperanza, los envuelve una falta de paz consigo mismos y con Dios, los envuelve, oiga, la ausencia de la seguridad que usted tiene. Usted puede tener luchas, yo puedo ser atacado por el enemigo, yo puedo no tener plata hoy, pero yo me acuesto seguro de que mi Dios está conmigo y que mi mañana será diferente, aleluya, porque yo soy un hijo de Dios, redimido por la sangre de Jesús. Ahora levante la mano y diga conmigo: hijos de Dios, quítense de la cabeza que ustedes son pecadores. Diga: ya no somos pecadores, ahora somos hijos de Dios, lavados en la sangre de Cristo, justificados delante de Dios por la fe. ¿Cuánta gente en la calle necesita ese mensaje para aliviar su conciencia, para ser transformado? Oiga, hermano, si es así, los que ayudan a servir a otros ministrando, a veces con solo llevarlos a Cristo, hermano, automáticamente se le va la artritis, se le van los dolores de espalda, se le va el dolor de cerebro, la jaqueca se le va, porque entraron en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Necesitan conocer al que justifica. ¿Cuánto levantan sus manos? Número uno, justo no hay ni siquiera uno. Número dos, todos los mortales han sido destituidos de la gloria de Dios. Número tres, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Número cuatro, no ha sido dado a los hombres otro nombre mediante el cual puedan ser salvos, sino el nombre de Jesús. Número 5, la salvación no es por obras, sino por la fe en Jesús. Número 6, el hombre solo puede ser justificado ante Dios por la fe, y esa fe en Jesús. Número 7, mire qué lindo este: solo hay un camino para ir al Padre, ese es Jesús. Dígale que está a su lado: solo hay un camino para ir al Padre y reencontrarnos con el Padre y recibir todas las bendiciones del Padre y de su palabra. Y dígale: y ese camino es una persona. Ese camino y esa persona es la persona maravillosa de Jesús. ¿Cómo hacemos para llevar a la gente al Padre si no es a través de Jesús? ¿Cuánta gente religiosamente ora el Padre Nuestro? Y al menos lo hacen. Pero ¿cuántos de ellos quisieran o les gustaría conocer verdaderamente la vía
para poder tener una comunión íntima con el Padre. No hay otro nombre, no hay otro camino. Juan 14:6, un verso que todos debemos memorizar si no lo ha hecho ya. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una de las cosas que la sociedad abre constantemente, y usted sabe que la ciencia y la tecnología y lo moderno le va abriendo una cantidad de caminos a la gente. Cuando yo era niño me entretenía con bolillas de vidrio, bolincha decía uno, jugando trompo, salve el tarro, jugando puro, mejenga de barrio. Como nosotros no éramos de mucha plata, entonces jugábamos con semillas de jocote y semillas de mango. Pero hoy el entretenimiento, imposible de ganarle al invento de hoy, porque cuando empiezas a descubrir cómo jugar, mañana hay otro. Son millones de gentes que están en eso. Cada vez que veo algún programa de televisión y veo cómo la gente ha ido aceptando una serie de locutores y una serie de programadores yo digo, Dios mío, qué caída más aparatosa que ha tenido la sociedad, la humanidad. Es como si lo soltaran a 10,000 metros de altura, van en una caída sin fin. Dice el proverbista: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puede ser que por un rato encuentren dentro de toda esta desviación sexual contentamiento algunos, pero en lo profundo de su ser hay un vacío y una necesidad profunda de encontrarse con su Padre y sentir el amor y el perdón de Dios, y no lo encontrarán ahí. En el placer no está, en el hacer dinero no está, en el estudiar tanto que ni siquiera toma un pequeño lugar ya la familia. El tipo se dedica tanto a estudiar mañana, tarde y noche, o a hacer plata, y la llega a tener y llega a estudiar, pero no logra tener paz con sí mismo y con Dios. Hay camino que al hombre le parece derecho. Wow, qué sabio. Necesitamos predicar el verdadero camino. Necesitamos decirle a la gente en dónde encontrarán paz para su alma, cómo saciar esa sed, porque hemos sido creados con un vacío interior existencial tan grande, pero que no se nota, que por eso la gente recurre a todo a ver cómo lo llena, como un enorme rompecabezas: deporte, placeres, dinero, estudio, riqueza, viajes, paseos. Y cada día tiene que buscar más porque no se llenó, fue tan temporal. Pero usted y yo, una vez que encontramos a Cristo, qué maravilla, hermano. No me hace falta nada. Yo tengo muchas cosas, y usted, pero tengo que confesarle un secreto: todo lo que tengo es extra, porque ya yo estoy completo. Mas para la gente que busca llenarlo, nunca están completos, y no son extras, son intentos de saciar su corazón. Nos falta la semilla 8. Diga conmigo: no hay otro nombre en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra que sea superior al nombre Jesús. Otra vez diga: no hay otro nombre en el cielo, en la tierra
o debajo de la tierra que sea superior al nombre Jesús. Levante su mano para leerle lo que dice Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. No hay ningún nombre que se haya dicho, escrito o inventado que sea superior al nombre Jesús. Mencione algunos nombres que atemorizan a la gente: nombres de huracanes, nombres de tormenta. Le ponen nombres por el que lo descubrió o por algún familiar, pero cuando la gente oye la mención de ese nombre hay temor. La gente se atemoriza ante la sola mención de leucemia, cáncer, locura, enfermedad hereditaria, quiebra, deuda, nombres. Pero ninguno de ellos es superior al nombre Jesús. Levante su mano, diga: el nombre de Jesús es un nombre superior al nombre pecado, al nombre opresión, al nombre tormenta, al nombre huracán, al nombre cáncer, al nombre jaqueca, al nombre artritis, al nombre tumor, al nombre división, al nombre problemas. El nombre de Jesús está por sobre todos los nombres que se puedan nombrar. Por eso en esta mañana, así con sus manos en alto, aprovechamos para decir que el Cristo de la gloria no solo murió, aleluya, para salvarnos, para justificarnos, para perdonarnos, para llenar nuestro vacío existencial. Él también llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades, para que por su herida bendita, para que por su enorme llaga todos nosotros seamos curados en su nombre, porque el nombre de Él es superior a cualquier opresión que el ser humano cargue donde la cargue. Por eso en este momento, mientras usted levanta sus manos, usted declara el milagro de Dios de pies a cabeza, cualquiera que sea, aun cuando ni siquiera se hable de problemas, cualquier desorden celular, cualquier intento de las células por dividirse mal, en el nombre de Jesús lo detenemos. Cualquier malformación, oiga, sistémica, cualquier malformación celular, como un buen aparato, oiga, de rayos del cielo, se queme todo ahora, se fulmine todo el proceso infeccioso dañino en ti, en tu casa, en tu familia, en tu pariente, aleluya, y que crezca en ti la convicción, para que cuando vayas a orar por alguien, tú sepas que ese nombre que le han dado, ese diagnóstico que te lo pueden enseñar en un papel, te lo puede haber dado el especialista más extraordinario, puede ser el resultado de las máquinas más supermodernas y no hay equivocación en ellas. Aún así, ese nombre está bajo el nombre de Jesús, bajo el poder del nombre de Jesús, y en ese nombre se va el cáncer, se va el tumor, aleluya, se va lo malo. Siga orando ahí, siga orando con sus manos ahí orando. La semilla número 9 dice: aunque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El destino del hombre sin Dios es muerte. Cualquiera que sea la etapa en que se lo llevan a la muerte, niño, joven, adulto, la paga del pecado es muerte. Tenemos que enseñarle al hombre que en medio de su pecado, porque hay gente que el pecado es tan fuerte y su orgullo es tan grande que forman una coraza, y usted y yo sabemos que no se les puede ni hablar. Pero hay otros que el mismo pecado y las consecuencias del pecado los ablandan, los humildan, los humillan, los hacen humildes. Yo me he encontrado con gente que la primera vez que le quise hablar, a mí con eso no. Santo Dios.
Pero la siguiente vez, años después, todavía seguís predicando. Sí. Háblame un poco. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Oiga, ¿cuántas veces a mí eso me trae una paz? No porque yo viva como un pecador, pero hay días en que no me sale, pero hermano, ni una jugada. Como que ese día me cargué de mal humor, no sé, algo por dentro pero que cuando vengo a Él digo: Señor, gracias que tu gracia está sobre mí, porque si no, hoy sin ti sería un mal día. A saber dónde termino o en qué termino. Diga conmigo: todo aquel que cree en Jesús como su Salvador y lo confiesa como Señor, será salvo. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 10, 8 al 10. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Alabado sea Dios. Yo escribo en esta pequeña semilla a los evangelizadores que cuando nos acerquemos a alguien para hablarles del evangelio, debemos considerar tres cosas principalmente. Uno, que el mensaje debe ser acerca de la persona de Jesús, acerca de su vida, acerca de su ministerio y acerca de su obra, de su muerte y de su resurrección. Porque no puede nadie confesar otro nombre o abrazar otro sacrificio y ser salvo. La primera cosa que tenemos que entender es que el que va a ser salvo es el que habla y confiesa a Jesús. Número dos, es importante saber que el entregarle la vida a ese Jesús, la entrega, el provocar una decisión voluntaria, no así media manipulada. Todos los que aceptan a Cristo, levante la mano, vamos a orar, y oran y no saben ni qué. No, tiene que ser voluntaria, tiene que ser con una voluntad entregada. Pero cuando la gente entrega su vida a Jesús. Y tercero, es importantísimo profundizar el hecho de que Jesús murió, pero resucitó de los muertos. Y cuando el mensaje lleva esto, su confesión por Jesús como Salvador y como Señor, lo hará salvo, porque para confesarlo adentro tiene que haber habido ya una convicción que provoca que la justicia de Dios le sea imputada y es perdonado. Imagínense cuántas cosas sencillas, pero cuánto aprendemos. El evangelio es una persona, no es una religión. El evangelio no llega por dogmas, no llega por prácticas, no llega por ceremonias. Llega por recibir dentro de uno a una persona que es posible recibir, porque en el Espíritu viene a ser morada